Algunas escenas en este programa han sido recreadas. En la década de 1990, un ladrón en serie disfrazado aterroriza el área de Chicago. Experto en armas, consciente del procedimiento policial y audaz, ataca con fuerza y desaparece rápido. La policía y el FBI se dan cuenta de que la única forma de detenerlo es atraparlo en el acto. Pero su violencia desesperada resulta imposible de predecir. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie prófugo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. El robo promedio a los bancos produce alrededor de $3,000. Sin embargo, algunos criminales arriesgan todo por el dinero. En los suburbios de Chicago, un hombre armado y disfrazado comenzó una serie de robos, siendo más violento en cada uno. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Al rastrear los movimientos del ladrón, los agentes descubrieron que no estaba solo y que haría cualquier cosa para evitar la captura. Pacto mortal. ...5 de marzo de 1990... Chicago, Illinois. $1,000. En un banco en el lado sur de la ciudad, los empleados comenzaron lo que pensaron sería un día normal de trabajo. El vecindario estaba tranquilo. Hasta las 10 de la mañana. ¡Saque el dinero! ¡Ambos cajones! ¡Pónganlos en el mostrador! ¡No toques alarma! El asaltante disfrazado amenazó con matar a cualquiera que no siguiera sus órdenes. Las cajeras decidieron no interferir. Todo acabó en segundos. Cuando estuvieron a salvo, llamaron a la policía. Sí, acaban de robarnos. Los patrulleros de la policía de Chicago más cercanos al banco respondieron primero. Caminó y colocó el arma en mi cara y... Los testigos informaron que el ladrón era un hombre blanco de casi 1,80 m de altura, pero no detallaron sus rasgos debido a su disfraz. Llevaba guantes y un escáner de policía. El hombre era agresivo y manipulaba su pistola semiautomática con confianza. No dejó huellas dactilares y las cámaras de seguridad no revelaron ninguna otra pista inmediata. La policía recorrió el área con la esperanza de encontrar otros testigos. Una mujer que vivía cerca del banco informó que creyó haber visto al ladrón. Dijo que cerca del momento del robo vio a un hombre que parecía estar usando una barba falsa entrar a un pequeño sedán de 4 puertas. No distinguió la matrícula, pero dio a los oficiales una descripción del auto. Al revisar cada automóvil similar en el área, pronto encontraron el que creían que era el auto con el cual escapó el ladrón. Abandonado a pocas cuadras del banco. El oficial se acercó con precaución, en caso de que alguien aún estuviese adentro. Pero estaba vacío, excepto por una toalla de papel que cubría el encendido partido. Una revisión de los registros reveló que el auto lo robaron del estacionamiento de un centro comercial 4 días antes. El proceso posterior no produjo ninguna pista del ladrón. El robo a un banco es un delito federal, por lo que la policía contactó al FBI de Chicago.
Hola. El agente residente superior de supervisión Bill Keefe había manejado decenas de llamados de robos a bancos. En ese momento estábamos muy ocupados con los robos a bancos. Habíamos tenido 2 en un día. A veces teníamos hasta 3 robos a la semana. Quiero que manejes esto. La mayoría eran cometidos por aficionados que entraban sin un plan y fueron capturados muy rápido. Como dije, Schumacher ya estaba aquí. Pero cuando el escuadrón de robos a bancos revisó los informes sobre el robo del lado sur, notaron cuán limpio fue el asalto. Muy bien planeado, sin dudas. La descripción es de un hombre blanco con barba y muy alto. Creían que no era el primer robo del asaltante con barba y que no sería el último. 2 meses después, el ladrón con la barba falsa robó un banco en el suburbio de Libertyville. ¡Dame el dinero del cajón! No satisfecho con los cajones de efectivo, esta vez le ordenó a una cajera que abriera la bóveda. ¡No intente nada! ¡Vamos, muévase! Dijo que el escáner de policía le permitía saber si alguien activaba la alarma silenciosa. ¡Dese prisa! ¡Póngalo aquí! ¡Vamos! El ladrón escapó con miles de dólares en efectivo. Está subiendo un auto, la matrícula de... Pero esta vez una cajera anotó el número de la matrícula del auto donde escapó. Mientras la policía de Libertyville buscaba el auto, los agentes del FBI de Chicago interrogaron a los empleados. El agente especial Hank Smith descubrió que el asaltante fue más agresivo esta vez. Controló a las personas con el arma. Él los intimidó al colocar la pistola en su cara. Apuntó el arma directo a alguien cuando hablaba con ellos, lo que intimidó a los cajeros y a los clientes. Aunque los interrogatorios no arrojaron pistas, la policía encontró el auto de escape abandonado a pocas cuadras del banco. De nuevo, el auto lo habían robado de un centro comercial 3 días antes. Y como antes, el ladrón usó una toalla para ocultar el encendido roto. El agente especial del FBI, Dave Childrey, formó parte del escuadrón de robos. El escuadrón descubrió un robo anterior en Wilmette, Illinois, que creyeron fue cometido por el mismo hombre. Una foto de la cámara de vigilancia proporcionó una pista aterradora. Había una foto muy buena del ladrón en la que aparecía adoptando lo que llamamos una postura de Weaver. Es una posición de tiro enseñada a los oficiales de policía y a los agentes del FBI. Y si te han enseñado a disparar así, lo reconoces. Esta persona podría haber tenido algún entrenamiento como agente de la ley. Si es así, sabría cómo funcionan estas investigaciones y podría ser muy difícil de atrapar. Asaltante con barba roba 3 bancos del área. La prensa local lo llamó el bandido con barba. Los investigadores aprovecharon la cobertura para pedir ayuda a los ciudadanos. Publicaron fotos mejoradas de los robos, esperando que alguien lo reconociera a pesar del disfraz. Colocamos su foto en las noticias. Llevaba una barba falsa, un bigote y una gorra. Pero después de publicar esas fotos, no recibimos ninguna pista del público. ¡Ahora! ¡El dinero de la bóveda! En noviembre de 1990, el escurridizo bandido asaltó un banco en Wheeling, Illinois. Un cajero dio la alarma antes de que le dijera que no lo hiciera. En su escáner, el asaltante escuchó a la policía responder. No abandonó el banco, lo que es una reacción normal de los ladrones de bancos. Están allí para robar el banco, no están allí para involucrarse en un tiroteo con la policía. Permaneció en el banco mientras la policía respondía. En tanto apuntaba con su arma al cajero. Contó desde 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Parecía que sabía cuánto tiempo tenía antes de que la policía respondiera. Más evidencia de que podría ser un policía.
comenzó a moverse algo más Hasta lejos. aquí, más A medida que los robos continuaban, parecía que el bandido elegía objetivos en diferentes jurisdicciones a propósito, para complicar la investigación. creer que el ladrón... Ningún banco era asaltado una segunda vez. Los robos tenían lugar en el otro extremo del área suburbana del lago Michigan y luego ocurrirían en Chambord o Elk Grove Village o en el norte del condado de Lake como Libertyville. De esas comunidades. Cuando pero solo atacó las- en nuevos suburbios, el FBI tuvo que coordinar con un número creciente de departamentos de policía. El jefe de la policía de Palatine, Illinois, John Cussell, un detective sargento en ese momento, se enteró del caso y de que los autos para huir del asaltante pertenecían a empleados de centros comerciales robados al comienzo de sus turnos. Robaba uno de los autos de los empleados a sabiendas de que no sería reportado como robado en cerca de 8 horas, por lo que sabía que tenía estas horas para llevar el auto al lugar donde lo tenía que colocar antes de que alguien lo reportara como extraviado y hubiese una alerta en el sistema. Al deshacerse de los autos, el ladrón hacía todo lo posible para interferir con la investigación en curso. Limpiaba las huellas dactilares y no dejaba ningún rastro de sí mismo. Era muy evidente que estaba al tanto de las técnicas de recolección de evidencia, de los métodos policiales. Al final, los agentes no encontraron nada de valor probatorio en ninguno de los autos. Como los autos no ayudaban a identificar al bandido, los investigadores siguieron todas las pistas posibles que podían. Visitaron tiendas de teatro alrededor de la ciudad esperando que un vendedor pudiera reconocer al hombre con la barba falsa como un cliente. ¿En lo absoluto? No, en lo absoluto. De nuevo, nada. Muchas gracias por tu tiempo. De nada. Que tengas un buen día. Igual ustedes. El bandido con barba cometió 7 robos armados a bancos en el área de Chicago entre enero de 1990 y febrero de 1991. Luego, los robos cesaron. Repasamos lo que habíamos hecho hasta ese momento. Buscamos cosas que hubiésemos ignorado. Tal vez había sido encarcelado en alguna parte o quizás se mudó a otro estado o estaba muerto. El rastro del bandido se mantuvo frío durante 9 meses. El 4 de noviembre de 1991, el oficial de policía de Palatine, Kevin Maher, estaba trabajando su turno. Un operador en entrenamiento conducía para aprender el procedimiento. Me dirigí hacia el sur en Quinton Road cuando vi un auto en dirección al norte y miré en mi espejo lateral y pensé que había visto una placa vencida. Así que di una vuelta en U y le dije a mi acompañante que iríamos a ver si ese vehículo tenía placas vencidas. Y si era así, realizaría una parada de tráfico y le mostraría cómo la hacíamos y cómo manejábamos todos los números en la computadora. Se suponía que era una parada de rutina. La persona que conducía el auto se desvió a un lado de la carretera y frenó de golpe. Tiene un arma. El primer instinto de Maher fue proteger a su pasajero. El bandido con barba estaba de vuelta. En noviembre de 1991, una parada rutinaria de tránsito en el área de Chicago estalló en violencia, cuando un hombre disparó al oficial de policía de Palatine, Kevin Maher. Estaba conmocionado ya que era pleno día. Eran las 11 de la mañana y era una calle residencial tranquila. Fue una emboscada básica. Y después de hacer la primera ronda, una bala atravesó el parabrisas y me impactó en el hombro y trozos de vidrio del parabrisas me golpearon en la oreja izquierda.
Hubo disparos. Oficial herido. Euclid y Smith. Oficial herido. 10-4. ¿Cuál es su ubicación? Estoy en Euclid Smith. Euclid Smith. Mi pulso está bajando. Estoy herido. Necesito una ambulancia. Bien. Smith e Euclid. Muy bien. A todas las unidades. La llamada de emergencia del oficial se emitió a la red de radio de emergencia de la Policía del Estado de Illinois. 8144, Chambord en camino con su unidad canina. Desde más de una docena de suburbios circundantes, la policía y el personal de emergencia acudieron al lugar. Maher se dio cuenta de que uno de los disparos que atravesó el parabrisas fue hecho a matar y pudo haber impactado en su cabeza si no se hubiese movido para proteger a su pasajero y poner en reversa el auto. El Departamento de Policía de Arlington pregunta si desea alguna aeronave, helicóptero o avión. 10-4, Central. Mientras los paramédicos atendían a Maher, los oficiales lo interrogaban. Como oficial de policía fue un testigo perfecto. ¿Pudiste identificar el tipo de arma? Entrenado para recordar los detalles. Les dio una descripción del agresor, la matrícula del auto, el tipo de arma y la dirección en la que huyó. Con barba tenemos a un hombre blanco de unos 80 de estatura, 90 kilos, barba, gorra, visto por última vez yendo al sur desde la escena. Nos dividimos y buscamos el auto. ¿Cuál vía tomarás, Pat? La policía se desplegó para encontrar al tirador. Bien, vamos a dirigirnos hacia el sur. No sabemos si el auto tomó por algo. Más de 100 oficiales se unieron a la búsqueda. Viaja desde la 40 hacia el sur a la izquierda en Euclid. Hacia el sur Smith desde Euclid, repito. ¿Qué tenemos aquí? Hacia el sur de Smith Vamos a desde ver, Euclid. 684-485. Eso coincide. A 3 cuadras de la ubicación del ataque, la policía encontró el auto del tirador. Central 8144, solicito que todas las unidades caninas entren en Plum Grove y DuPont. 10-4, mensaje recibido. El auto se reportó como robado de un estacionamiento de un centro comercial 5 días antes. El jefe de la policía de Palatine, John Kozel, estaba en cuenta del grave peligro. Cuando alguien está dispuesto a dispararle a un oficial de policía en una parada de tráfico de rutina, todos sabemos que está dispuesto a dispararle a quien sea. Su determinación de escapar es mucho mayor que su preocupación por la seguridad de cualquiera, que podría ser un oficial de la ley o un ciudadano de la calle. Cuando estás dispuesto a dispararle a un policía, estás dispuesto a dispararle a cualquiera. Kozel ayudó a coordinar la búsqueda del asesino mortal. De inmediato establecimos un perímetro con la asistencia del Estado, del condado y oficiales locales en el área. Teníamos caninos en la escena, también un helicóptero en el aire. Solicitamos a las escuelas en el área que permanecieran cerradas. Técnicos de evidencias comenzaron a procesar el auto. El encendido estaba roto, el daño cubierto por una toalla de papel. Buscaron huellas dactilares que pudieran ayudarles a identificar al perpetrador, pero no encontraron nada. Los encargados caninos trajeron a sus perros, que están entrenados para recordar el olor de un lugar específico. Luego solo siguen ese olor, ignorando los otros. Pero el rastro terminaba no lejos del auto. A pesar del esfuerzo masivo, el sospechoso de alguna manera se escabulló. ¿Podrías notificar a través del sistema que estamos liberando todas las unidades que no sean del condado de Cook, Rolling Meadows, unidades de Arlington Heights y unidades estatales que están asegurando el perímetro? 10-4. Además de hacerlo personal cuando uno de nuestros oficiales recibe un disparo, todos sabíamos que es mucho más probable que un ciudadano resulte herido o muerto, y trabajamos mucho más duro para llevarlos a la justicia. Para un mayor apoyo llamaron al FBI y al agente especial de supervisión Bill Keefe. El jefe de policía de Palatine me solicitó que acudiera al departamento de policía. Habían hecho un bosquejo completo y todos revisaban las circunstancias del tiroteo. Durante casi 2 años,
Keefe y su escuadrón trabajaron en el caso del bandido con barba. ¿Crees que este es nuestro... Le pregunté si podíamos revisar el auto que se encontró y tan pronto miré el encendido, supe que era nuestro ladrón de bancos. Entra, toma asiento. Después de ser atendido, el oficial Maher llegó a la estación para mirar las fotos de vigilancia del bandido con barba. Echa un vistazo a estas fotos. Dijo que el ladrón de bancos se parecía al hombre que le disparó. Supusimos que quizás iba a hacer un robo a otro banco. Él supo una vez que el oficial verificó la placa que el auto figuraría como robado. También sabía que al tener esas armas en el auto no iba a poder ocultarlas si el oficial llegaba hasta el vehículo. El bandido con barba había aumentado su nivel de violencia. Este tipo no iba a desaparecer, o debíamos encontrar una manera más innovadora de identificarlo y acusarlo, o tendríamos que atraparlo en el acto. El jefe Kossel logró reunir a varios investigadores. Después de la búsqueda inicial, creamos un grupo de trabajo multijurisdiccional aquí en nuestro departamento de policía. Teníamos el FBI, la Policía Estatal, la Policía del Alguacil del Condado de Cook y todas las agencias locales de nuestra área, y aquellos involucrados en la serie de robos de bancos del hombre con barba. Puesto que su sospechoso parecía conocer el procedimiento policial, decidieron ajustarlo. Cuando entendimos que teníamos un violento ladrón de bancos que estaba utilizando un escáner, decidimos no mencionar la ubicación del banco por radio, sino usar un número de código para cada banco en particular. Está en progreso, proceder y darnos el código. El grupo de trabajo esperaba que los patrulleros en el área pudieran usar los códigos para responder a las llamadas de robo sin que el bandido se enterara. Los agentes encubiertos. Confiando en que el bandido con barba reanudaría su ola de crímenes en un corto plazo, la policía comenzó a hacer controles de los bancos por toda la región. El 18 de noviembre, 2 semanas después del tiroteo, unos oficiales de policía de Elk Grove Village, Illinois, no vieron nada sospechoso en un banco de su lista. Pero más tarde esa mañana, una mujer que salía de un local cercano sí lo hizo. 2 personas con disfraces muy obvios entraron al banco. Dos semanas después de ocurrido un tiroteo a un policía en el área de Chicago, vinculado al bandido con barba, el hombre armado reapareció en Elk Grove Village, Illinois, esta vez con un cómplice. 911, ¿puedo ayudarle? Mientras una testigo fuera del banco llamaba a la policía. ¿Qué está sucediendo aquí? Los ladrones atacaron. ¡Siéntese allí! El bandido exigió dinero de la bóveda, mientras su cómplice hacía guardia. ¿Qué quieres decir? ¡Ábrela! La operadora del 911, consciente del bandido con barba, usó un código preestablecido para alertar a los oficiales. 32, código verde, ubicación 52. ¡Vamos! ¡Ábrala! No detecta información reveladora en el escáner policial. También alertaron al FBI. El agente especial Hank Schmidt se dio cuenta del nuevo peligro. Nuestra mayor preocupación es que el ladrón, en algunos casos, dispare el arma cuando la usa para señalar a los empleados, así que el potencial de violencia siempre está ahí. Los números aumentan si tenemos 2 personas que están armadas. ¡Ábralo de inmediato! En el banco, la gerente explicó que no podían ingresar a la bóveda de tiempo retardado. De acuerdo. La operadora advirtió a la testigo que se fuera, en caso de que hubiese disparos. ¡Muévase! Con el dinero en efectivo de los cajones, los ladrones huyeron. Sin saber que habían llamado a la policía, la empleada dio la alarma. Los oficiales de Elk Grove Village se acercaron con las sirenas apagadas, rodeando en silencio el banco. Si los ladrones seguían dentro y escuchaban a la policía, podrían tomar rehenes. Los oficiales corrían aún más peligro, según el jefe de Palatine, John Kossel. Por primera vez, teníamos 2 individuos con barba robando un banco. Eso, por supuesto, aumentó nuestro sentido de urgencia aún más. Ahora teníamos que lidiar con 2 hombres armados cuando la policía llegó a estos bancos.
2.600. Puede llamar al banco. Averigüe si los ladrones... A través de la operadora, la policía conversó con los empleados del banco. Vieron el robo. La gerente dijo que los ladrones se habían ido. Acaban de salir. Los oficiales tenían que estar seguros. Los ladrones podrían estar sosteniendo una pistola frente a la gerente, obligándola a mentir. Escuche, vamos a necesitar que salga alguien del... La operadora les pidió que enviara a un empleado afuera para hablar con la policía. ¿Quién será la persona? Ella mide como un La gerente les dio la descripción de la mujer elegida para salir. collar marrón y un traje blanco y negro. Sujeto femenino, 25. Alrededor de 1,50 de altura. Delgada. 2.600. Pídale que salga. Está bien, la veo salir. Hola, ¿sabe que hubo una alerta bancaria aquí? Sí. ¿Hay alguien herido adentro? La empleada les aseguró que los asaltantes se habían ido y que nadie resultó herido en el interior. El banco está despejado. Ingresen. Los oficiales entraron y aseguraron el banco. Uno de los testigos nos dijo que creía que la segunda persona, la más pequeña, fuera quizás una mujer disfrazada de hombre. Después del robo de Elk Grove Village, la policía recuperó 2 autos con la firma del bandido, el encendido roto. Era más evidencia de su sofisticación criminal. Para desvincularse luego de abandonar el banco, abandonaría uno a una cuadra del banco al que acababa de entrar y del cual todos los testigos lo habían visto. Salir, entonces, caminaría unas cuadras desde allí para subirse al otro vehículo que había dejado antes y así tratar de desligarse del primer auto de huida. Todos los autos eran similares, según el agente especial Dave Childrey. Pudimos clasificar los autos por el tipo, marca, el tamaño y su nivel casi nulo de visibilidad. Solo eran autos comunes. Aquí puede verse como... Los robaba, luego los dejaba en algún lugar por varios días antes de usarlos como autos de escape. El grupo de trabajo solicitó se les notificara sobre autos similares robados en los centros comerciales del área. Tuvimos éxito al obtener información sobre autos de ese tipo que fueron robados en los suburbios del noroeste y en la ciudad de Chicago. Y actualizamos esa información semanalmente. Entonces entendemos que usted es... El agente Scott Bacon del FBI y el sargento Steve Peterson del Departamento de Policía de Chicago revisaron todas las listas de vehículos de cerca de 50 a 60 agencias de las fuerzas policiales y hablaron con cada uno de los agentes sobre la necesidad de encontrar estos autos. Esas visitas significaron mucho más que colocar información en un teletipo. En algún lugar del área metropolitana esperaban encontrar el auto de escape después de que el bandido lo robó, pero antes de que lo usara en un robo. Semanas más tarde, el oficial Tom Polinsky estaba revisando el estacionamiento de un edificio de apartamentos en Niles, Illinois, cuando vio un auto robado de su lista. Lucía como un trabajo de los bandidos con barba. El acuerdo fue que si encontraban uno de esos y aparecía como robado, cuando revisaran la matrícula, se retirarían y nos avisarían. Así sucedió. Establecimos una vigilancia en ese vehículo. Agentes del FBI, policías y detectives de Niles observaban desde un apartamento vacío con vista al auto robado, las 24 horas del día. El 13 de diciembre descubrimos que la policía de Rolling Meadows había localizado otro auto robado, que quizá era uno de los autos del bandido con barba. El jefe Kosol estaba seguro de que tenían razón. Estos 2 vehículos en particular fueron robados en grandes áreas de centros comerciales. Ambos eran propiedad de empleados de esos centros comerciales, así que el modus operandi era perfecto. Establecieron vigilancia sobre un segundo auto, también en Rolling Meadows. La policía de Rolling Meadows intensificó sus esfuerzos. Compartieron tiempo, detectives, inteligencia. Se sentaron junto a nuestros agentes las 24 horas del día. Para garantizar aún más que el bandido no se escapara, el FBI quiso instalar dispositivos de rastreo en los vehículos. Pero no pudieron hacerlo en los estacionamientos.
tarde una noche, los agentes retiraron los dos autos. Y los reemplazaron por unos parecidos por algunas horas. Fue un movimiento arriesgado. El ladrón podría regresar en cualquier momento y detectar a los agentes o a los autos señuelos. En el garaje del FBI, los técnicos instalaron los dispositivos de seguimiento remoto en cada vehículo. También equiparon los autos con interruptores de control remoto que permitirían a los agentes apagar los motores a distancia. Devolvieron los carros y esperaron. Los días pasaron. Teníamos una duda que anunciaba a nuestras mentes de que tal vez nos hubiera descubierto, de que quizá había visto a alguno de nosotros o a un oficial de policía entrando y saliendo del apartamento que usaban para vigilar el automóvil en Niles, de que hubiera visto a alguien cerca del auto en Rolling Meadows y que solo iba a dejar estos autos allí y nunca volvería. No estábamos seguros, no lo sabíamos, pero estábamos comprometidos a vigilar estos autos, hasta que algo nos indicara algo diferente. Después de una semana, la vigilia dio sus frutos. Una furgoneta se detuvo y un hombre se acercó a uno de los autos. Esto fue, según lo pensé, un esfuerzo de vida o muerte. Esta es nuestra única oportunidad. Si la perdemos, sabrá que estamos sobre él. Está caminando hacia el auto. Esperaban poder acabar en paz la ola de crímenes del bandido, pero nadie olvidaba la última vez que el pistolero fue acorralado. En 1991, mientras los investigadores del área de Chicago observaban dos autos robados que podrían ser usados en el próximo asalto del bandido con barba, un hombre entró en uno de los autos. El agente especial Hank Smith creía que ese era su sospechoso. Coincidía con la descripción física general de la persona que buscábamos como el ladrón con barba. Lo tenemos. Puedo verlo. Está en el... Alguien que conducía una furgoneta había dejado al hombre cerca del vehículo. El auto pequeño y la furgoneta blanca. Van hacia el sur, por el callejón. Cuando se marchó, la camioneta lo siguió. Los investigadores no pudieron identificar a ninguno de los conductores. Debían ser cuidadosos. Si el bandido con barba y su cómplice veían que lo seguían, podrían comenzar a disparar. Pero los técnicos del FBI habían instalado un dispositivo de rastreo en el auto, lo que permitió a los agentes seguirlos a distancia. El sospechoso estacionó el auto robado cerca de un banco suburbano. El auto pequeño está estacionado. La furgoneta está detrás. Cuando le dieron la información, el agente supervisor especial Bill Keefe creyó que al fin encontraron su objetivo. Cuando ese vehículo apareció en las cercanías de un banco, nuestra adrenalina comenzó a bombear muy fuerte y entonces supimos que podríamos atraparlo. Este era quizás el primer auto de escape para el robo al día siguiente. Los agentes creían que los dos sospechosos tomarían el segundo auto robado en Rolling Meadows. Estoy esperando. Tuvieron razón. Tenemos un hombre blanco. Ese vehículo también estaba equipado con un dispositivo de rastreo. Ahora comienza a desplazarse. Parece que está volviendo a la furgoneta. Los agentes de vigilancia siguieron a ese automóvil que se creía era el segundo auto de escape, hasta una ferretería a unos 32 kilómetros del banco donde la pareja lo dejó. Parece que está volviendo a la furgoneta. Ahora se está retirando. La unidad 2 procede y lo sigue.
Con los dos sospechosos en la camioneta, los agentes ya no contaban con el beneficio de un dispositivo de rastreo y debían permanecer cerca. Siguieron a la camioneta hasta Hanover Park, Illinois, y observaron cómo se detenía en una casa. Ahora el agente especial Dave Childrey podría identificar a las personas de esa casa. Teníamos una placa y descripciones vagas de 2 personas, un hombre y una mujer. La verificación de los registros de esa placa nos indicó que esa furgoneta pertenecía a Jeffrey y Jill Erickson. El FBI y la policía trabajaron toda la noche para descubrir más cosas. Habíamos investigado mucho, llamando a los departamentos de policía para ver quiénes eran estas personas. Estábamos buscando un registro de arresto anterior que no encontramos. Durante este proceso obtuvimos información de que Jeffrey Erickson había sido oficial de policía. En 1986, Jeffrey Erickson trabajó como oficial de patrulla en un suburbio de Chicago. Se distinguió como un tirador experto, pero no estaba interesado en los requisitos diarios del trabajo, paradas de tráfico, el papeleo. Estaba a punto de ser despedido cuando renunció. Los registros también mostraron que Jeffrey Erickson abrió una tienda de libros usados a principios de 1991, mientras el bandido con barba estuvo en pausa. Al parecer, él y su esposa Jill, una estudiante de química de la universidad, llevaban una doble vida, usando dinero de los robos bancarios para aparentar tener una vida de clase media. Podría no parecer amenazador en la superficie, pero el agente especial Smith sabía que sí lo era. Ojalá sean del tamaño correcto. Puesto que era un individuo entrenado, sabía cómo íbamos a reaccionar, podía planificar con anticipación cómo estaba entrenado en armas, sería más profesional en la forma de manejarla y sería una mayor amenaza para nosotros. Los investigadores consideraron esperar hasta que los Erickson se acercaran a un banco al día siguiente, pero decidieron no arriesgarse a disparar cerca de empleados y clientes. Teníamos lo suficiente para no tener que atraparlo en las cercanías de un banco. El enfoque más seguro sería que cuando llegara al auto, el auto robado, lo arrestaríamos. Mientras las unidades de vigilancia observaban la casa de los sospechosos, un equipo SWAT se ubicó cerca del auto en el estacionamiento de la ferretería. Jefe de policía John Kossel. El equipo SWAT ubicado en los vehículos estaba muy consciente de su pasado y sabía que podría disparar primero, así que tuvieron que tenerlo en cuenta. Por la mañana estaban listos para cuando los Erickson hicieran su movimiento. A media mañana, las unidades de vigilancia nos informaron que, de hecho, la furgoneta se movía de la residencia con al menos 2 personas. Iban en dirección a donde estábamos viendo el auto robado. Por aquí. El equipo de vigilancia nos informó que el señor Erickson había salido del vehículo de un estacionamiento contiguo. Se está alejando. Sí. El conductor aún está en la camioneta. Se dirige al oeste. El FBI había instalado un interruptor de parada en el auto robado, que podían usar para apagar el motor a distancia. Lo vimos doblar en la esquina, desde el estacionamiento, ir al vehículo, entrar en él y encenderlo. Apágalo. Erickson estaba distraído por el problema del vehículo. Bien, procedamos. El equipo SWAT entró en acción. ¡Fuera del auto! ¡Salga del auto! ¡Ponga sus manos donde las pueda ver! ¡No toque el bolso! ¡Fuera del auto! Sé que la presión de disparar o no es una decisión de una fracción de segundo. ¡Fuera del bolso! ¡Levante las manos! ¡Ni lo intente! ¡Salga del auto!
Y la mayoría de los oficiales de policía no quieren tener que disparar a una persona, sino tienen que hacerlo. No quieren llevarse una vida de esa manera. ¡Fuera del auto! ¡Despacio! Después de intentar alcanzar su bolso 2 veces, Erickson al fin siguió las órdenes. Si hubiera sacado el arma de su bolso, la situación habría sido muy diferente. Mientras lo trasladábamos a la cárcel federal, después del arresto, le pregunté, al ser un exoficial de policía, ¿sabías que un gesto como este pudo matarte? Y me miró y me dijo, pensé que me dispararías a la cabeza y que todo habría terminado con rapidez. En el auto, los agentes registraron el bolso de Erickson y encontraron las herramientas del bandido con barba. Armas cargadas, un escáner de la policía, guantes, una barba y una peluca. Sus implementos de robo a banco en ese bolso fueron muy útiles para el caso. Sin esa información o evidencia, solo hubiésemos arrestado a un ladrón de autos. Tener a Jeffrey Erickson en custodia segura era solo la mitad del trabajo. En el estacionamiento contiguo, el equipo SWAT se acercó a la camioneta. Jill Erickson podría estar dentro. ¡Está en la furgoneta! ¡Salga del auto ahora! ¡Salga del auto! Agentes se apresuraron a seguirla. La persecución recorrió 11 jurisdicciones suburbanas, alcanzando velocidades de 170 kilómetros por hora. Un bloqueo de la vía no funcionó. Había disparado varias veces desde esa furgoneta a los agentes que la perseguían o a otras personas en el tráfico. Era una gran preocupación para los agentes que pudiera herir a un civil inocente. Agentes dispararon a los neumáticos traseros de la camioneta. Pero la conductora no se daba por vencida. En 1991, un presunto ladrón de bancos llevó a la policía y agentes del FBI a una peligrosa persecución a través de los suburbios de Chicago. La furgoneta que huía ingresó a un área donde los investigadores sabían que no habría salida. Bloquearon el camino. Dado que la furgoneta los embistió, tuvieron que disparar. Vieron movimiento adentro. ¡Salga de la camioneta! Entonces, un agente del FBI se acercó con cautela. La conductora estaba herida por un solo disparo autoinfligido. Era Jill Erickson. Más tarde esa noche, en el hospital, murió. Agente especial Hank Smith. Creímos que pudo haber sido un pacto al que ambos habían llegado y que no serían arrestados. Ella ese día llevó a cabo su parte del pacto y ese día él decidió por alguna razón no hacerlo. Dentro de la furgoneta había cartuchos, sangre, fibras, otras municiones. Había un rifle con varios cientos de cartuchos de municiones. Todo ese vecindario se convirtió en una pesadilla de evidencias. Había balas que Jill había disparado, atascadas en los costados,
De las casas, en los autos, en la calle. El FBI obtuvo una orden federal de registro para la casa de los Erickson. Unos guantes. ¿Otro par? Encontramos algo de dinero suelto, pero lo que nos impresionó fue la cantidad de potencia de fuego en la casa. Un arresto en esa casa habría terminado en un tiroteo. En esa casa había un arma en partes donde podría haber alguna foto o una estatua o una golosina en cualquier otra casa. Entre las armas halladas se encontraba el rifle de asalto semiautomático de calibre .223 utilizado en el ataque al oficial Kevin Maher. El jefe John Castle entendió que un tiroteo hubiera sido mortal para ambos lados. Las armas en su casa eran tan buenas como las que cualquier fuerza policial tiene en lo que a potencia de fuego se refiere. La mayoría de las armas largas que tenía atravesarían el chaleco antibalas de un oficial. Otro descubrimiento en la casa mostró la mentalidad de la pareja. Una de las cosas que encontramos bastante irónicas fue que la televisión estaba encendida y la videograbadora también, y que había una película de Bonnie y Clyde. Y estaba en el punto en el que Bonnie y Clyde eran asesinados a tiros, y era obvio que era algo que veían antes de salir y hacer sus robos a los bancos. Gire su cabeza hacia la derecha. Aunque un ladrón estaba muerto y otro en custodia, la violencia aún no había terminado. El juicio de Jeffrey Erickson comenzó el 13 de julio de 1992. La evidencia reunida en su contra era sólida. En todas las conversaciones con la Fiscalía de los Estados Unidos, el juicio iba muy bien. Se mostraron muy optimistas al respecto y la evidencia era para ellos suficiente para condenarlo. Pero luego, después de que la Corte suspendió la sesión el 20 de julio de 1992, dos oficiales adjuntos de los Estados Unidos montaron a Erickson y varios presos de la cárcel en un ascensor. Erickson aún estaba vestido para asistir a la corte. Los prisioneros se dirigían a una furgoneta que los llevaría al Centro Correccional Metropolitano. Cuando el ascensor llegó al estacionamiento, Erickson se había liberado de alguna manera de sus esposas. Erickson le disparó al alguacil Bill Frakes en la espalda y la cabeza, matándolo. Emboscado, Frakes no tuvo tiempo de sacar su arma. Mientras el pistolero corría por la calle, el oficial de seguridad de la corte y ex detective de la policía de Chicago, Harry Beluomani, lo enfrentó. Erickson le disparó al veterano de la policía en el pecho. Pero antes de que Beluomani muriera, disparó 4 veces hiriendo de manera fatal a Erickson. El criminal estaba a 12 metros de las concurridas calles cuando murió. El asunto es que todos estos recursos se aplicaron a un individuo que fue capturado y fue juzgado en un tribunal. Uno piensa que el caso ha terminado, pero por desgracia, la única persona que pudo detener a este individuo resultó ser un policía muy valiente llamado Harry Beluomani, quien mientras moría disparó y mató a Jeff Erickson. Recién casado, Bill Frakes era un joven y prometedor representante de la ley con solo 9 meses de carrera. Harry Beluomani era un veterano de 31 años. 2 de sus hijos también son oficiales de policía de Chicago, continuando con su legado.